Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos escuchando Town Rose y están cantando un tema muy especial, All is Grace. Todo es gracia. Y qué bendición, porque solamente por la gracia de Dios nosotros vivimos, nos sostenemos y todos nosotros giramos en torno a esto tan especial, ¿cierto que sí? Padre, gracias por esta noche, por permitirnos contactarnos a través de este medio. Permite que lo podamos hacer para tu gloria y tu honra, y que esto también sea de bendición para quienes estén escuchando y nos escuchen tal vez por primera vez. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Aleluya. Gracias Dios. Bueno, si estos himnos de estos muchachos son muy especiales, ¿cierto? O al menos a mí me gustan, no sé si te logran gustar. He puesto instrumentales y también he puesto algunos que tienen unas letras muy especiales. Bien. Estoy saludando en esta noche a Luzaida, estoy saludando también a Dorar Beláez, hermana Gloria Vasco, Angelita, Jessica Paola, Daisy Salcedo y a mi prima Miriam Castañeda. Sé que hay otros conectados, pero se ven los loquitos ahí, entonces no, las fotitos chiquitas no se logran captar bien. Bueno, vamos a dejar a estos muchachos por aquí en tono muy bajito para que entremos entonces al estudio de esta noche. Les cuento que ha sido un día, como todos los días, muy bendecido, con muchas cosas que hacer, tanto en el estudio. Espero que usted también esté aprovechando el tiempo muy bien aprovechado y se esté dedicando al estudio de la palabra del Señor. No hay nada mejor que estudiar la palabra, ¿cierto que sí? Pues si usted lo está haciendo, le felicito porque en esto hay que crecer todos los días, acercarnos a la santa palabra a diario, para que la palabra cumpla ese propósito que Dios tiene con nosotros, ¿cierto? La Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en mí, y dice que la misericordia de Dios, su misericordia entonces es para siempre. Bueno, mira qué pasa, que estoy aquí dándole una orden a este computador y no me está obedeciendo, como cosa rara por acá. Vamos a ver qué hacemos con este computador. Muy bien. Ahora sí. Vidal Vélez, Vidal, Dios te bendiga. Garrotico le llaman en Sabaneta. Dios le bendiga a mi hermano Vidal. Bien, estamos aquí todos ya conectados. Ayer hablando acerca de el estado nuestro, ¿cierto? El estado nuestro ante la santidad de Dios. Logramos empezar como a mirar, a profundizar en este concepto de el hombre con Dios. Estamos hablando de el pecado, algo de amarteología, también algo de antropología bíblica y algo de salvación a través de la Biblia, algo de soteriología bíblica. Entonces, hablando de esto, entrábamos a observar cómo Dios hizo la creación, cómo hizo la naturaleza santa humana, cómo fuimos creados para vivir en una total dependencia de Dios, pero cómo nosotros los seres humanos perdimos esa dependencia de Dios por alcanzar una supuesta independencia que realmente no fue tan independiente, porque nos hizo necesitar el tener en nuestras vidas el concepto de pecado, ¿no? Bueno, vamos entonces a seguir con el tema que ayer comenzamos, y quisiera que entráramos, que siguiéramos en el tema profundizando, ¿cierto? Entonces ya hablamos de que Dios hizo al hombre, lo hizo conforme a su imagen y semejanza,
el hombre pierde la salvación de Dios. Entonces empezamos a hablar de una condenación que el hombre va a experimentar porque mmm, la naturaleza humana fue afectada, y en esa naturaleza humana el hombre entonces va a actuar en forma incorrecta y la maldad se va a apoderar del corazón del ser humano, ¿cierto? Entonces, cada vez el hombre se va alejando más de Dios. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a un hermano en la fe que era escultor. Entonces yo iba a la casa de él y miraba, y la primera vez recuerdo que yo vi por allá que tenía unas manos casi como las que tengo acá, se veían así como unas manos humanas, muy bien trazadas, se veían sus rasgos, hasta los vellos se alcanzaba uno a percibirlos. Y tenía unos troncos podridos al lado, feos, y yo le dije, ¿qué es eso? Entonces él me dijo, eso es un águila. Y yo, sí, como no, eso es un águila. Esas son unas manos, y yo pues de pronto en sus manos se volverán manos. Pero yo empecé a visitarlos y me gustó porque fuimos a hacer una amistad y continuamente iba y notaba cosas tremendas, porque por ejemplo en el concepto de él hacer una talla con unas manos, entonces él cogía un tronco cuadrado y lo delineaba y lo colocaba en una máquina grande, y la máquina hacía unos cortes toscos. Pues si no, no eran las manos, pero al menos el corte que la máquina le daba al cuadro ese era un corte que iba a ser pulido. Él utilizaba otro tipo de herramientas manuales, otras que eran con buriles, y empezaba a dar forma, y empecé a ver que de una cosa muy tosca empezó a hacer una mano, empezó a cortar, y ni siquiera pulía bien, sino que al principio lo que hacía era de una manera tosca, hizo una mano muy tosca, pero a medida que él trabajaba pues tenía el arte, tenía la gracia de hacer unas cosas espectaculares, y las manos que al final él hizo fueron preciosísimas. El arte de formar. Entonces pensaba y meditaba sobre la forma como Dios hizo al hombre, y no es el proceso de hacerlo hasta acá, sino que Dios lo hace y es el hombre que empieza a deformarse. Esa imagen divina, esa relación con Dios, esa imagen y semejanza que Dios coloca en el hombre, va volviéndose tosca, difícil, una masa grande que no determina esas manos tan preciosas, que el ejemplo de las manos, que no determina ese hombre tan precioso, sino que el hombre se aleja de Dios, y un hombre alejado de Dios es capaz de cometer los horrores más grandes que tiene. Entonces, ¿qué necesita el hombre? El hombre ha perdido la imagen de Dios. Hoy vemos al ser humano y el ser humano no refleja el amor de Dios en su naturaleza tosca. El hombre va a reflejar la naturaleza de Dios cuando el hombre se acerca a Dios, y es Dios en que empieza a transformar el corazón. Entonces vamos a mirar un corazón no regenerado y un corazón regenerado por Dios, ¿cierto? El hombre en sí, yo quiero decirte, aunque muchas veces uno escucha que dice, no, en la esencia el hombre es bueno, Dios hizo al hombre. Y en el fondo, y algunos dirán, pero pastor, pero muy al fondo, en general, el hombre puede tener, Dios hizo cuerpo, alma y espíritu, pero estos días veíamos que la parte espiritual del hombre estaba muerto, ¿cierto? Y el hombre va a ser malo, y la naturaleza humana del hombre no va a ser muy agradable. Si usted me acompaña al libro de Génesis en el capítulo 8, imagínense, ya han pasado 8 capítulos desde la creación. Ya la Biblia ha hablado del juicio que Dios ha dado a través del diluvio, porque Dios castiga al hombre por la maldad. Después de eso, empieza a describir lo que sucede desde el diluvio hasta Abel, en ese capítulo 8, y en el verso 21, yo hablaba ayer de Scofield, que él tiene un concepto de dispensaciones, y en el concepto de Scofield la tercera entramos a la tercera dispensación, que era la dispensación nada más y nada menos que del gobierno humano, y en ese 21 dice, y percibió el Señor Dios
olor grato, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra, por cuanto el hombre, por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y Dios pues dice que no va a volver a castigar con diluvio, pero aún así Dios está colocando una condición del ser humano, y la condición del ser humano la describe Dios ahí, y no es una condición que a través del diluvio cambió. Por eso te digo, lo del coronavirus hoy puede estar moviendo mucha gente hacia Dios, pero el hombre que no experimente la regeneración de Dios va a alejarse nuevamente de lo que quiso hacer en algún momento, que es acercarse, eh, alejarse de Dios. Si pudo haber acercado, ya no se va a acercar a Dios. Muy bien, ¿por qué? Porque la naturaleza humana es de pecado. Entonces el hombre, ¿qué va a hacer? Es pecador. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Está diciendo que por lo regular el hombre en algún momento en su estado pecaminoso, entonces el hombre va a experimentar el pecado. Y también en Romanos, pues hablando de la condición del hombre, es un texto muy conocido, capítulo 3, y podemos ver dos textos, que cuando dice no hay justo, no hay justo, ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿cierto? Y en el 23, pues hablando de esa condición del hombre, en todo ese capítulo 3 lo va a hablar, pero en el verso 23 ya llega a la conclusión de que todos están destituidos de la gloria, o estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente la gracia de Dios podría intervenir ahí, y gracias a Dios pues ella intervino, y nosotros hemos encontrado la paz de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Tremendo, ¿cierto? Es tremendo lo que Dios hace a favor de nosotros. Bien, entonces una de las cosas que uno ve es que el hombre tiene un sentido religioso. Ese sentido religioso no es bueno. Aparentemente es bueno, pero no es bueno. ¿Cuál es ese sentido religioso del hombre? El hombre dice, si yo me manejo bien, voy a ser recompensado de parte de Dios. El problema es que no hay nadie bueno. Entonces podemos hacer obras que no se parecen a nuestro corazón, ¿cierto? Y la balanza siempre se va a inclinar a que el hombre no es bueno, a que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. No es posible que el hombre por sus propios medios entonces lo logre. Tal vez un ejemplo que uno puede mirar es el ejemplo de una vasija, y esa vasija podemos llenarla de agua, pero el problema es que esa vasija está sucia. Y si la vasija está sucia, pues el agua que se coloca en la vasija va a ser un agua sucia. La única manera que el agua se conserve limpia dentro de la vasija sería limpiando la vasija, y es posible que el agua podamos nosotros entonces hacer eso. Entonces, ¿qué se necesita para que la vasija retenga agua limpia? Primero que todo, que la vasija sea limpiada. El problema es que nosotros como vasija no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Necesitaríamos de alguien que haga la obra en nosotros, ¿cierto? Todo esfuerzo de que ya hay agua contaminada y yo le eche agua limpia, agua contaminada, siempre va a terminar el agua contaminada. La única manera sería vaciar toda el agua y entonces hacerlo. Y muchos de nosotros por años hemos intentado vaciar agua limpia en esos pobres esfuerzos que tenemos de limpiarnos, pero siempre el agua, si la vasija está contaminada, tendría que algo trabajar la vasija, ¿cierto? Entonces las obras que nosotros hacemos de un corazón no regenerado son ese intento de retener agua limpia donde ya estamos contaminados. ¿Qué hay que hacer? Hacer un cambio. El Señor coloca esas buenas obras que nosotros hacemos y las señala como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice que todos nosotros, todos los seres humanos,
somos como suciedad, nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y este concepto de trapo de inmundicia lo encuentra uno buscando un poquito acerca de lo que eran los conceptos que ellos manejaban, y entonces va a encontrar que ese trapo de inmundicia es como decir sacar un trapo de un cuerpo que ha sido muerto, se ha descompuesto, ha sido putrefacto, y sacar de esa tumba, de ese cuerpo que ya pasó por el proceso, un trapo, que ese trapo va a estar inmundo. Entonces Dios dice que si nosotros no hemos sido regenerados, bueno, en sí, la justicia nuestra no es la que va a cambiar, pero si no hemos sido regenerados, entonces nuestras obras pueden ser muy lindas, pero al no te experimentar ese cambio en nosotros como vasija, ¿cierto? Lo que hemos metido se contamina por nosotros mismos. Entonces Isaías, el Señor a través de Isaías nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y dice, caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Por más que nos esforcemos, humanamente no lo alcanzaríamos. Estamos viendo desde el huerto del Edén esa condición humana, que cualquier ser humano, no estoy hablando que porque una persona vaya a una comunidad cristiana ya lo alcanzó. Puede que sí. ¿En qué varía? ¿En qué dependería? En que esa persona haya sido ese concepto que hemos visto desde ayer, regenerada, ¿cierto? Entonces, el estado del ser humano ante Dios, que es un Dios santo, siempre será, no califica. Siempre el hombre no va, no va a dar la medida, a no ser de que ese mismo Dios que es santo y bueno sea el que intervenga en nosotros. Mire que el mismo Salomón llegó a preguntarse por allá en Proverbios capítulo 20, versículo 9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Un hombre tan sabio, y llegar a pensar en esa situación. Bueno, Salomón también experimentó una vida de pecado, ¿se acuerda? Aunque fue el hombre más sabio sobre la tierra, su corazón tuvo que llegar al momento de reconocimiento porque todos los hombres llegamos al reconocimiento, bueno, deberíamos llegar al reconocimiento de un Dios soberano. ¿Por qué digo deberíamos? Porque hay quienes reconocen pero no se acercan a Dios. Realmente no lo ha reconocido. Pero en este caso, él sí va a hablar al final de su libro que logra escribir de la necedad de los hombres. ¿Cierto? A pesar de todo esto que nosotros estamos viendo, nosotros no nos podemos considerar buenos. En el mismo Proverbios, en el capítulo 16, el Señor usa a este hombre para decir, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ya, siempre el ser humano se va a ver bueno. Y usted va a mirar, yo he escuchado gente y he visitado gente y empezamos a hablar de Dios y dice, ay, no, es que yo soy tan bueno. Ay, no, yo soy tan buena. Si usted viera tantas cosas tan buenas que yo hago. Porque el hombre medido por su propia justicia se considera bueno. El problema es cuando nosotros empezamos a vernos a través de este espejito que tenemos acá, de la justicia de Dios. Entonces uno ya se mira y uno dice, no, todo el mundo le dice a uno, ojo, que usted tiene una naricita como larguita. Y uno, mi nariz, ay, tan linda, tan chiquita mi naricita. Pero cuando uno se mira en el espejo de Dios y mira eso, y dice, ay, Dios mío, mira la nariz, ay, qué nariz tan terrible que tengo, tan larga, qué bendición. La palabra, entonces Dios nos va a confortar y nos va a llevar a ese concepto. Entonces dice que Dios pesa los espíritus y de acuerdo a cómo Dios pesa los espíritus, empieza a mirar otra cosa. Y cuando yo miro con los ojos de Dios, que es a través de esta palabra, entonces me doy cuenta, ¿cierto? Hay algo muy especial porque Dios va a ver las cosas como son y lastimosamente usted y yo tenemos que ser como somos. Por eso, cuando estamos hablando de evangelizar, cuando estamos hablando de hablarle a alguien de su vida, acérquesele a una persona, pídale a Dios gracia y que esa persona logre alcanzar, espero, lo que usted y yo hemos alcanzado, que es de ver nuestra condición, que somos pecadores. Entonces pídale a Dios mucha gracia y sabiduría, que pueda usted llevar la palabra
y que la persona a la que usted le hable del Señor entienda que es un gran pecador y que su pecado lo tiene derrotado y que a raíz del pecado pues lo único que le está esperando es la condenación eterna, a no ser que encuentre un medio de salvación y la persona desesperada diga, Dios mío, entonces la forma en que estoy viviendo es la peor. Sí, entonces lo que yo merezco en este momento es la condenación eterna. Sí, hombre, o sea, no lo acuse. Mira que Dios te ha ido hablando y te ha ido llevando y tú en un momento determinado te has sentido el gran pecador, pero es la palabra la que te ha llevado. Es un trabajo de Dios de misericordia, pero Dios nos ha de mostrar la realidad. Nunca Dios le va a esconder al hombre su realidad. Acabamos de mirar desde Génesis que Dios no le escondió la realidad a Adán, no le escondió la realidad a la gente del tiempo de Noé. 120 años, la predicación de Noé tuvo que ser arrepentimiento. En las mañanas, en el estudio que estamos teniendo de Juan, hemos visto que la predicación de Juan de arrepentimiento, la predicación de Jesús de arrepentimiento, la posición que vimos cuando habló con Nicodemo de salvación, que Dios quiere que todos se salven, pero el que no recibe, entonces tiene condenación. Entonces, en ese concepto, tenemos que mirar y dejar que el hombre, al ver a un Dios santo, al ver en esa condición, el hombre va a tener dos opciones. La primera es recibir la gracia que Dios le está dando y entrar y darse cuenta de su pecado. O la otra, el hombre considerarse tan bueno y en algún sentido, entonces, alejarse de Dios y constituirse enemigo de Dios. Deje que la persona a la que usted le está hablando, que se considera enemiga de Dios, en su necedad camine. Usted no puede cambiar el corazón de esa persona, ¿cierto? Ella va a llegar un momento donde no lo va a aceptar, es factible. Y si esa persona no lo acepte, no luche con ella, ore por ella. Es más, tal vez tú me estás escuchando y estás diciendo, bueno, entonces yo no soy tan bueno como yo estaba pensando. El pastor César lleva como 2 días y lo único que me está llevando es a una posición de que yo creía que era tan bueno, daba buenas ofrendas. De vez en cuando, pues cuando podía ir a la iglesia y eso, y ya estoy viendo que yo no, como que no califica. Bueno, la Biblia enseña acerca de nuestra forma de vernos, ¿cierto? Que nos vemos tan buenos y por eso por allá en Jeremías 17:9 dice que el corazón nuestro, el corazón del hombre es muy engañoso. La única forma de salir de ese engaño es teniendo ese encuentro con Dios y que nos muestre la realidad de nuestra condición, la realidad del ser humano. ¿Qué es eso? Hoy, ¿qué estamos experimentando? ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Pues, la actitud del ser humano, la actitud egoísta, la actitud de situaciones que usted y yo vemos que conllevan a una condición tan difícil que hemos acabado con todo lo que Dios nos dio una tierra para administrarla, no la hemos administrado como es ningún ser humano, aún los que pretendemos ser creyentes, hoy nos ha tocado pedirle perdón porque fuimos malos administradores de lo que Dios nos entregó en la tierra. La iglesia hoy se ha dado cuenta que no solamente es hablar de Dios, sino que es de cuidarnos, cuidar la tierra, cuidar todo lo que Dios ha dado. El mundo se ha dado cuenta, países enteros, usted y yo hemos visto que más de 6 presidentes latinoamericanos en su discurso han tenido que aceptar a Dios y han llamado predicadores en sus discursos para acercar la nación a Dios y reconocer eso, la maldad del hombre que nos ha llevado a una condición, ¿cierto? Es la situación de nuestro género. No se vaya a colocar en la posición de que yo soy el más santo, yo soy ayunado y orado y muy bueno que eso está cayendo sobre la tierra. Ojalá y Dios juzgue, porque todos estamos llevando de las consecuencias de esta situación que el mundo está teniendo, pero que Dios en su misericordia está permitiendo que mensajes como este, por ejemplo, puedan llegar a nuestros hogares y de que al escuchar esto todo no está negativo, tienes que llegar hasta el final conmigo para que no te quedes en esa parte, sino que vas a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros, ¿cierto? Entonces, una persona puede llegar hasta ese punto de considerarse enemigo de Dios, sí. Me gustó mucho un momento donde David fue confrontado con su pecado, es el rey David en su momento, y vamos a mirar que el rey David lo esconde, pero Dios en un momento lo confronta, manda a un profeta que haga lo que acabo de hacer, este espejo, y empieza a decirle a David, a contarle una historia. ¿Por qué le contó la historia a David y por qué no dijo así manda a decir el Señor? Porque Dios quería llegar al corazón de David.
Entonces mira la sabiduría en predicar, ¿cierto? A veces nosotros necesitamos esa sabiduría para acercarnos a una persona alejada de Dios. Entonces David en ese momento, él era el rey, tenía todo el poder en sus manos. Y en esa instancia pues llega el profeta del Señor y le dice: David, mire, te tengo, solucioname un problema que hay en el pueblo. Claro, contame qué pasa. No, pues que un hombre rico de acá abusó de un hombre pobre, y ya cuenta la historia de que el hombre rico tenía ganados y etcétera, y el pobre no tenía sino una corderita que era como la mascota de él, jugaba con él. Bueno, hoy en día hay animales que la gente los tiene. No me extraña que aquí presenten una cordera así, porque yo he visto gente que tiene unos marranitos pic, o no sé qué, son negritos, y usted ve que los tienen en su casa y son sus mascotas. No, y él tenía como, y el marranito es una mascota. Unos hermanos de la iglesia me cuentan que cierta personaje le regaló a un papá de una de las hermanas de la iglesia, de las muchachas de la iglesia, un marranito que pic o algo así, esos negritos, y él lo llevó. ¿Y qué iba a hacer con el marrano? Un vecino se lo recibió y el vecino hizo fiesta, y imagínense qué se comieron en esa fiesta, ¿cierto? El problema es que el señor que le regaló el marranito lo llamara y le dijera: oiga, la niña está toda triste, vuelva a traer el... ¿Cierto? Pero bueno, eso es algo. Pero esa mascotica, le dice este hombre al rey, la tenía y era su amor. ¿Y cómo le parece que el hombre rico recibe una visita? Y cuando recibe la visita, en vez de matar cualquiera de todos esos ganados que tenía, le quita la corderita. Entonces David dice: no, ese tipo es malísimo. Yo ya juzgo de una vez. ¿Y cuál es el veredicto? Debe morir. Así como murió la cordera, debe morir. ¿Y quién es ese mm, caído de la gracia de Dios? Por no decir desgracia. Bueno, caído de la gracia de Dios. Y le dice el profeta: tú fuiste ese hombre. Claro, yo me imagino que el Espíritu Santo, pues, la obra de Dios, pues, cierto. Acuérdense que el Espíritu Santo en el creyente nos edifica y eso, pero hacia el mundo la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Y en el caso de David, que había caído de la gracia de Dios, pues esto fue contundente. Y entonces David siente ese peso y dice: tú mataste a Urias de Eteo, tú tomaste a su mujer, y le colocó una condición. ¿Qué podía hacer David? ¿Será que podía David decir: yo soy el rey, déjeme decir cosas, fusíleme, bueno, en este tono de fusilamiento, máteme a este hombre que viene aquí a acusarme? No, era la voz de Dios. David había juzgado, Dios había permitido que David juzgara. Entonces, ¿qué hace David? Entra en el momento de reconocer. Qué bueno cuando tú y yo, a través de la palabra, somos confrontados, somos llevados a ese punto y podemos decirle al Señor: venga, 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 verdad. Yo sé que me están escuchando los hermanos de la iglesia, tal vez familia, hermanos de la iglesia, amigos que a través de este medio pues se conectan a ver qué hay en las redes. Y yo quiero decirte, para David fue tremendo, pero David fue un hombre humilde. Entendió que Dios le estaba exhortando, pero David, gracias a Dios, David conocía a un Dios de misericordia, que si se acerca David a Dios, alcanza la gracia y la misericordia de Dios. Entonces termina diciéndole este hombre a Dios: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto. Vayan ese Salmo 51 dentro de mí. Yo te invito a que leas el Salmo 51, y si este mensaje te está llegando y estás en una condición difícil, te invito a que leas el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento. Es hermoso. Hemos hablado en estos días que leer los salmos podría ayudarnos en un momento, porque muestra las subidas y las caídas de los seres humanos, y en este momento es un momento sublime para el rey David, porque es un momento de acercamiento al Señor de este hombre, de una actitud especial, ¿cierto? Y entonces empezamos a notar un corazón precioso ya en el hombre. ¿Por qué ya precioso? Porque es un corazón que está experimentando la regeneración de Dios, o sea, volver a generar, el Señor colocar una naturaleza divina en el corazón del hombre, porque ya no hay dureza de corazón, ¿cierto? En Mateo 15 hay una palabra de Jesús que yo creo que puede aplicar acá. Está en el verso 11, en el 18 y en el 19, que dice: oíd y entended. No es lo que entra en la boca que contamina al hombre, sino que es lo que sale
Esto es lo que contamina al hombre. Más adelante dice, lo que sale de la boca del corazón sale, y más adelante del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mejor dicho, del corazón del hombre sale lo que nosotros vemos todos los días en las noticias. Bueno, ahora las noticias están más enfrascadas en esto que estamos viviendo, ¿cierto? Aunque también vamos a empezar a mirar muertes en familias, no por coronavirus, sino porque, bueno, yo hoy estaba por acá, salía a hacer una diligencia que debía de hacer. Claro, con todo el blindaje, con todo en el carro, aparte de muchas cosas, como uno debería, si tiene que hacerlo, de hacerlo. Y dando la vuelta va aquí a una cuadra, veía dos personajes, no sé, me pareció que eran como de la misma familia, y tenía uno una tabla, el otro me pareció que tenía como una machete, un arma en su mano. Eran de la misma, parece, de la misma casa, porque vi que salían de su propia casa. Y yo decía, Dios mío, la condición del hombre, ¿cierto? Padres que no aguantan a sus hijos, uno muy joven, el otro no. Y yo decía, es la condición del hombre. En las noticias que van a llegarnos, van a hablar de esa condición del hombre. Dos personas que no tienen la gracia de Dios en un lugar de estos, encerrados en 50 metros cuadrados, en 35 metros cuadrados. ¿Qué podrá generar si no está la paz de Dios reinando en los corazones, ¿cierto? Entonces ese corazón no regenerado genera muerte espiritual, y por eso en ese capítulo 6 de Romanos, que habla de esa condición del hombre, ¿cierto? De la necesidad de regeneración, y habla también de cuando morimos con Cristo, ¿qué puede suceder? Entonces dice que la paga de las consecuencias de nuestros pecados van a dar como resultado la muerte. Bien, entonces esa separación de Dios es un estado muy terrible que va a generar en un momento determinado el infierno. Yo miro en estos días, en este momento de cuidarnos, como algo que es verídico. El Estado dice algo. Yo tengo familia que no he visto, y que yo con mi hermana me veía 1 o 2 veces a la semana, con mi papá, con personas, los hermanos de la iglesia. Yo los veo a ustedes por acá, les digo los veo, ustedes me ven a mí, yo solo veo sus nombres y a veces les llamo, pues voy dándole la vueltita y hablo con ustedes, pero una de las cosas que noto es que es un alejamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no estar con mis hermanos? Pues porque estamos cuidándonos de una enfermedad, ¿cierto? En este caso el coronavirus. Y puede que tú no estés infectado, yo no, pero por protección a ti y a mí tenemos que tener una separación. Y si yo me llegase a encontrar contigo de lejos, te tendría que decir, te quiero mucho, pero no podría trascender a más. ¿Por qué? Porque es cuidarnos. Porque la enfermedad que hay en el mundo hoy nos separa. No podemos estar en esta condición de unidad por la necesidad de salvaguardar. Pues déjeme decirle que el pecado separa de Dios. La única manera que el hombre tendría para acercarse a Dios, pues Dios es un Dios amoroso y está dispuesto, pero como Dios es un Dios santo, si yo estoy en la condición de pecado, que no le puedo llamar enfermedad al pecado, el pecado ya es un estado del hombre, pero si yo estoy en esa condición de pecado, mi acercar a Dios sería destruido por el poder, por la limpieza, por la santidad que rodea a Dios. Entonces yo necesitaría, para entrar a tener contacto con Dios, algo que no puedo buscar yo, que es esa santidad y limpieza. Dios me lo puede dar, pero yo tendría que tener una disposición en mi vida y decirle, Dios mío, entiendo mi pecado, ¿cierto? En el caso de una enfermedad, pues, necesito que la quites de mí para poder unirme a ti, Señor, y que tú hagas esa preciosa obra tan especial. Porque de lo contrario, si yo me contamino con el pecado, es como el ejemplo de la enfermedad. La persona que es contaminada por la enfermedad tiene que o separarse hasta que sea limpia del todo, pero si la persona no fue limpia, la enfermedad lo va a matar.
Es más, yo creo que tú ves a través de redes sociales que muchas familias no han podido despedir su familia porque hay un desarrollo de ese virus y no puede tener contacto, tiene que ser llevada y ni siquiera va a ser enterrada, va a ser cremada para que el virus muera. Entonces, lastimosamente la condición del pecado es algo similar. ¿Por qué? Porque la persona va a experimentar separación completa de Dios, el pecado al no querer entregar su vida al Señor mientras pudo, lo va a llevar a una condición de separación eterna de Dios, de condenación. La Biblia le habla, le llama el infierno. Y es más, yo te quiero contar, el infierno no es el último lugar. La gente que ha negado a Dios y se ha separado de Dios va a ir, el infierno va a ser arrojado algún día a algo peor. Imagine el infierno del infierno. El lago que arde con fuego y azufre, un estado terrible podría experimentar. Entonces cuando yo leo Apocalipsis 21:8, entendiendo la condición de nosotros los hombres y con el ejemplo que acabo de dar, es muy fácil entender este texto. En momentos yo se lo he leído a alguna persona evangelizándole y algo y se ha horrorizado y me ha dicho, me venís a condenar, lárgate de aquí, ¿no? Porque no entiende. Pero por ejemplo en una noche como esta donde hemos ido paso a paso hablando del estado del hombre, leer este texto nos va a impresionar. Al que no está en los caminos del Señor firme, lo va a acercar porque es una manifestación del amor de Dios. Dice los cobardes, los incrédulos, los abominables, Apocalipsis 21:8. Y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Y una persona me decía, hermano, paisa que no diga mentira no es paisa. Yo no, paisa que no diga mentira, ya entregó su vida a Cristo y ya no, ya Dios cambia la naturaleza de nosotros los, bueno, yo estoy en Antioquia y sé que me están viendo de muchas partes del mundo, pero aquí en Antioquia tenemos tantas cosas. Aquí tenemos hasta un festival que se llama El Rey de los Mentirosos, porque es parte de nuestra cultura. Y entonces, y eso es parte de la naturaleza humana, no crea que es de los paisas, es del ser humano. Entonces, la Biblia de Apocalipsis 21:8 menciona todo esto, ¿cierto? Hechiceros, idólatras, mentirosos, y dicen, todos ellos, sigo leyendo, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces uno lee esto después de la condición del hombre y usted y yo no nos vamos a enojar, ¿cierto que no? ¿Por qué? Pues porque a la condición del hombre, esa es la condición del ser humano que en su naturaleza que llegó, ¿cierto? Vimos que Dios creó al hombre muy bien, pero algo ocurrió con el ser humano y termina entonces frente a una situación y es la condenación eterna, ¿cierto? ¿Quién condena a nosotros? Yo hago una pregunta. ¿Realmente quién es el que condena? ¿Un juez? Yo quiero decirte, ni siquiera en las normas legales el juez condena. ¿Qué hace el juez? El juez mira todo, le traen todo un expediente, toda una investigación y empieza a mirar y dice el juez, no, pues la norma es, esta persona es culpable. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez no va a él mismo como tal determinar si una persona es culpable, sino que los actos, que todo lo que ha sido presentado ante el juez va a determinar si el juez tiene que trabajar en honestidad y tiene que ser fiel a su promesa y a todo lo que hace para ejercer como juez. El juez simplemente dice, este hombre es culpable. No es él el que lo declara culpable, son sus hechos y sus actos lo que lo declara culpable. Es uno mira que en el caso de la Biblia hay un concepto claro porque la Biblia va a hablar de la dureza del corazón del hombre y en algunos de los veredictos de Dios en la Biblia es por tu dureza de tu corazón, por tu corazón no arrepentido. Entonces, ¿qué traemos? La justa ira de Dios, que acuérdense que yo les he contado que en Romanos nos aclara que es la justa ira de Dios, que es el justo juicio de Dios, el veredicto final que Dios da, pero no porque Él quiera culpar, al contrario, siempre Dios ha querido sacar al hombre de su estado de pecado. Es lo que Dios quiere hacer frente a esto.
Entonces Romanos 2.5, hablando de eso que hablé ahora, ¿cierto? Por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo que ira para el día de la ira. Como ya sabemos que es juicio, para el día del juicio, voy a volver a hacer lo que siempre he hecho, ¿cierto? Cambiar las palabras. Yo aquí tengo algunos, creo que esta Biblia nos podría, creo que, dar una versión de la misma manera. Entonces, a tesoros para ti, juicio, para el día del juicio y de la revelación de ese justo juicio de Dios, porque el juicio de Dios va a ser justo. El que es culpable queda culpable. Aunque en el caso del ser humano, nosotros somos culpables. Nosotros tuvimos un sustituto que hizo la obra por nosotros de sustituirnos y llegó a nuestra vida, como Dios se ha acercado a todas las personas, y nosotros aceptamos que Él fuera nuestro sustituto. Me doy a entender, el que no ha aceptado que Él sea el sustituto, o sea, el que no ha recibido a Jesús en su vida, pero es que no es solamente aceptarle. Voy a colocarte, hay un ejemplo que he dado cuando hablamos de esta parte de Jesús como sustituto, ¿cierto? Escuchaba hace muchos años, en la época de los 80, a un predicador que vino de Estados Unidos y nos estaba contando una historia muy triste de una pareja de gemelos, y gemelos son los idénticos, ¿cierto? De los Estados Unidos, y uno de ellos era mal, pues venía actuando mal, y en medio de esas actuaciones asesinó a otra persona. Entonces la policía lo siguió, y él huyendo, la única parte que encontró más cercana fue la casa de su hermano, pero el hermano de él era un hombre de Dios, amaba al Señor, vivía la fe del Evangelio. Llegó tumbándole la puerta. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que acabo de asesinar a otro y no, me van a coger. El hermano sabía, porque en Estados Unidos ese tipo de actitudes lo que genera es la pena de muerte después de un gran juicio, un largo juicio. Entonces este hombre, preocupado por su hermano, él dijo, pues yo tengo a Cristo, yo soy salvo, este hombre no tiene el Señor en su corazón. Y dijo, párteme la ropa. Y se cambiaron de ropa, eran iguales. Claro, él tenía la ropa ensangrentada y todo. Cuando abrieron la puerta, y llegó la policía y ve a los dos que son parecidos, son iguales, pero uno de los dos estaba ensangrentado, y la persona que había visto el asesinato lo señaló y dijo, ese es. Entonces le dijeron, ¿usted es culpable? Y él dijo, sí, yo soy culpable. Era el hermano sano. Entonces se lo llevaron y fue todo un proceso de juicio y esto. Y el otro hermano escondido y todo, y me decía, hombre, ¿qué voy a hacer? No, pero fue muy cobarde, no fue capaz de dar la cara. El juicio acabó, un juicio muy largo, y determinan que el hermano iba a morir. El mismo día de la muerte del hermano, este hombre tenía el corazón que le reventaba, y ese día sí le dio por arrepentirse. Entonces se fue a buscar al tal juez y no lo encontró. Ya, cuando asesinan a su hermano, pues ya le declaran la muerte. Este hombre en su crisis dice, ¿yo qué hago, Dios mío? No, yo hablo con el juez. Entonces con el juez y le dijo, señor juez, sí, yo le voy a hacer honesto, sí, al que asesinaron fue un hombre inocente. Somos iguales, somos gemelos. Y, y yo llegué a la casa de él, contó todo, y dijo, bueno, entonces no sé, también será que me maten a mí. Y entonces el juez dijo, no, ya la justicia está satisfecha. Un asesino debe morir, alguien debe morir por el asesinato de la persona, murió su hermano. Y entonces yo qué, no, la justicia está satisfecha. Ah, le dice el juez, pero ya entiendo, ¿qué entiende? Que tu hermano en vida me entregó una carta y me pidió que te la entregara a ti. ¿A mí? Sí. Entonces este hombre lee la carta, y la carta decía, creo que hasta ahora ya estoy muerto, he dado mi vida por ti, te quiero contar que Jesús, al igual que yo lo estoy haciendo, dio su vida por mí y por ti. Y yo ya tengo la paz de Dios. Yo al morir no voy a morir, voy a vivir en Cristo. Pero como yo di mi vida por ti, te exijo que la vida la lleves como yo la llevaría. Ábrele tu corazón a Jesús, que es el único que puede saciarte, limpiarte de tu maldad. Y mientras este hombre leía, pues lloraba y se arrodillaba y pedía perdón a Dios. El juez estaba ahí. Y fue impactante el momento. Y este hombre abre su corazón al Señor. Y el otro le dice, vive como si fuera mi vida. O sea, tú tienes que representarme a mí
en la tierra. Y uno escuchar esto dice, Dios mío, es como si Jesús me estuviera diciendo eso a mí, ¿no? Fue especial para ese hombre, pero más especial fue para mí, porque mientras yo estaba sentado y había un traductor, porque él hablaba en inglés, este hombre que estaba predicando dice, y ese hombre que se arrodilló y lloró, soy yo. Yo recibí a Cristo, Dios me transformó y me constituí predicador del Evangelio y le dije al Señor, llevaré este mensaje de salvación, porque tú me salvaste a través de mi hermano. Jesús lo salvó a él, Jesús lo salvó a los dos, pero utilizó al hermano para que él viera la gracia de Dios. Y lloraba y el día que yo lo escuché, ese día yo quedé toda la vida recordado ese momento que yo mismo viví, no me contaron la historia, escuché al predicador en una iglesia, en ese entonces yo iba a las asambleas de Dios y mi pastor traía muchos americanos. Fue una de las mejores momentos porque entendí la gracia de Dios, entendí el amor de Dios para conmigo. Y yo creo que yo, al igual que este hombre que llegó del juez, tuve que llegar un momento en mi vida y decirle al Señor, yo soy ese reo, Señor, y tú fuiste ese sustituto tan especial que dio su vida, ¿cierto? Que recibió eso que tú hiciste. Entonces, muchos quieren evitar eso, quieren evitar la ira de Dios, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos están malinterpretando el amor de Dios, ¿cierto? Porque el amor de Dios está ahí, pero hay gente que está acumulando ira, como dice la Biblia, para el día de la ira. El hombre sin Cristo no puede morir, porque si muere va a tener que enfrentar la condenación eterna y nadie va a salir de eso. Bien, entonces él necesita, los seres humanos necesitamos acercarnos a Jesús. Por eso por allá en Juan capítulo 3 dice la Sagrada Escritura, y esta es la condenación. Ya lo habíamos visto en Juan 3, ¿cierto? Estos temas son tan unidos. Y en Juan 3, pero mire cómo ese texto va a crecer hoy en nosotros, ya lo leímos y lo estudiamos, pero no en esta dimensión. Y mire lo que dice el texto, esta es la condenación, que la luz, ya entendimos en Juan, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Que Cristo Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, aborrece al Señor. Y no viene a Jesús, ¿para qué? Para que sus obras sean reprendidas. Jesús nos confronta, Jesús es esta palabra que nos confronta, reprende esa obra en nosotros, pero nosotros encontramos en Jesús la bendición. Ya Juan 3:18 nos va a decir, el que no cree ya está en condenación. ¡Wow! ¡Qué locura! Ay, hermanos, el tiempo sigue corriendo, ¿no? Este reloj mío me dañó. Voy a intentar terminar el tema esta noche porque es que dejarlo así, cierto, nos deja como que no, espere a ver qué más hay ahí. Bueno, uno va a ver la respuesta de Dios frente a todo esto, porque si Dios hubiera sido justo y ya, nadie se salva. ¿Por qué? Porque todos somos reos condenados a muerte. Pero hay algo más en Dios. Él es justo, ¿cierto? Él fue justo, pero también Dios ha sentido hacia el hombre algo que yo no sé, yo no entiendo el amor de Dios. Tal vez yo como papá sí siento más amor como cuando yo no era papá, porque muchas cosas han pasado en mi vida hacia mis hijos por el amor que les tengo. Yo tuve un momento en mi vida muy duro, un momento donde un líder espiritual mío, me mostró mal el amor de Dios. Mis hijos empezaron su adolescencia, su juventud, y yo pertenecía a un movimiento cristiano muy radical. La persona que guiaba ese movimiento radical, sus hijos, cuando llegaron a esos momentos de malas decisiones o decisiones que le parecieron a su padre errado, llegó a echar a uno de sus hijos, una de sus hijas de su hogar. Y yo lo admiraba y decía, bravo, a esa pecadora la echó muy bien, ella tiene que arrepentirse. Y mejor dicho, como si le hubieran
cuando la tradición católica, pues que a una persona la desheredan del reino de los cielos. Le declararon persona no grata en ninguna iglesia de ese lugar. Y yo en ese momento lo admiré. Uy, ser capaz de echar a la hija por amar a Dios. No, no, ese hombre no ha entendido el amor de Dios. No lo entendió y espero que ya lo haya entendido. No lo entendió. No lo entendió. Porque tan malos son sus hijos como fue él. Tan malo es el mundo como somos nosotros, que nosotros estamos en la gracia de Dios hoy. Y entonces, y yo hice lo mismo. Mis hijos cometieron errores cuando empezó una época que Dios, gracias a Dios, ya lo ha sanado en ellos, creo. Y llegué a ese momento y mi hijo nunca hubo amor. Yo hoy me doy cuenta que yo no amaba a Dios, yo no amaba a Dios porque no fui capaz de amar en ese momento como era a mis hijos. Fui mal orientado, no entendí el amor de Dios. Si yo lo hubiera entendido, era donde mis hijos más me necesitaban. Pero bueno, fue una transición y en esa transición pude conocer el amor de Dios y pude ganar a mis hijos y hoy están todavía en un proceso de restauración de ese concepto de aporrear. Los muchachos en aquel lugar eran aporreados, muy aporreados. El legalismo en ese sentido degenera a las personas, no hacen ver el amor de Dios y lo viví así. Menos mal que Dios no es así. Donde Dios sea de ese corte, estábamos perdidos todos. No teníamos salvación ninguno de nosotros. Pero el amor de Dios es especial. Lo hemos estudiado en las mañanas. De tal manera, hermano, cuando el que escribe este pasaje, que es inspirado por el Espíritu Santo, la coloca de tal. Entonces uno piensa y dice, ¿de cuál? De tal manera. ¿Cuál? Tal manera. Como mi nieta algunas veces me dice, papito, yo te quiero mucho. Y yo, ¿cuánto? Así, así, así. Ella decía, más, papito, más. Así, yo ya me voy a reventar y dice, más, papito. Y yo, no me da más. El amor de Dios es más todavía de lo que mi nieta supuestamente siente de amor hacia mí. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. Sí, cuando uno mira el estado del hombre pecador, yo como pastor que a veces veo el estado de mis ovejas y veo que algunos, pero veo el amor de Dios ahí como ha estado conmigo, como ha estado con mis hijos, como ha estado con el mundo. Y dice, lo amo tanto, tanto, que todo, violadores, tipos que fueron asesinos, que mataron 1000, 2000, 100, 200, que mataron dos o tres, o que mataron a uno, o que no mataron a nadie, pero su vida fue en el pecado. Dice, de tal manera lo amó que ha dado su unigénito, dio su hijo. Pues yo les soy honesto, si a mí me dicen de su hijo para que otro se salve, y el que se va a salvar es el más degenerado, el más malo, y le ha hecho mal a mi familia, yo le digo, Dios, dame tanto amor, porque yo no sería capaz. Humanamente no, a no ser que Dios sea el que intervenga en mi corazón. Y dice que Dios lo dio para que todo aquel, cualquiera, el que sea, por malo que haya sido, que crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice, es que Dios no mandó a su Hijo al mundo a condenar al mundo, podía haberlo condenado, pues Dios es Dios. Dios no comete pecado, Dios es totalmente santo, ¿cierto? Y el justo juicio de Dios pudo haber sido acabar con todos nosotros. Pero lo envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sea salvo. Es que este texto lo derriba a uno porque el amor de Dios es especial, ¿cierto que sí? Entonces, si eso es así, todo esfuerzo humano no sirve porque ya Dios dio la salvación a través de un regalo. El regalo ya fue dado. La respuesta de Dios al pecado del mundo no fue juicio. La respuesta de Dios al pecado del mundo fue Jesucristo. Yo creo hoy que Dios está, y por eso no me he dedicado a predicar en estas noches. He visto otros que lo hacen, bueno, pero condenación, que vea, que hay, que el juicio, hijos del diablo, arrepiéntanse y todo. Yo escucho eso y digo, Dios mío, es que lo que necesitamos hoy es entender que Dios, esta pandemia es el amor de Dios, nos ha encerrado a todos para estar juntos, para acercarnos a su palabra. Algunos después de esto no lo harán, pero esta es una manifestación del amor de Dios
como les decía, yo no, por ejemplo, yo vivo en una unidad y hay gente muy guapachosa y todo, y yo estos días lo único que he escuchado es cosas de Dios, su reverencia a las cosas de Dios, su acercamiento en familia, cosas tan especiales. Ay, ¿por qué? Porque es una voz de Dios a la humanidad y algo sucederá. Entonces, Él siempre está ahí. El Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y tendrá y saldrá y hallará pasto, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy el camino. Eso está en Juan 19, lo que acaba de decir. Aunque usted diga, no, y tendrás otra salvación, no, el texto dice así, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo también en el libro de Hebreos nos habla Dios y nos dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no hay otro dado bajo el cielo. A nosotros los hombres no hay en quien podamos ser salvos. Tú me puedes hablar de lo que sea, me puedes hablar de la religión del brahmanismo, me puedes hablar todos esos grandes líderes religiosos que fueron para muchas personas especiales. Las tumbas de todos esos grandes líderes están ahí y sus huesos estarán o ya se hicieron ahí, pero Jesús se levantó en gloria, fue levantado, su cuerpo fue transformado, esa obra que tuvo que haber sucedido en él, sucedió para que tú y yo experimentemos hasta esta vida, esta salvación, algo tan especial, ¿cierto? Porque es eso, al principio decíamos, las religiones, ¿qué es lo que tratan de hacer? Mostrar a Dios, al hombre que puede alcanzar a Dios, lo puede alcanzar en el nirvana, en el paraíso, yo no sé en dónde, pero el hombre no lo va a poder hacer porque solamente Dios ya lo hizo. Nosotros no podemos alcanzar eso. El apóstol por allá Timoteo 2:5 al 6 dice, no que nosotros podamos alcanzar a Dios, sino que Dios nos alcanza a nosotros por medio de Jesucristo. Dios llega, dice, y Dios llega al hombre porque el hombre, Dios llega a nosotros. No podemos alcanzarlo nosotros. Entonces, en 1 de Timoteo, ahí creo que el verso 6 dice que Dios colocó a su Hijo Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Filipenses 2:7 nos muestra, dice que Él se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a hombre y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y Pedro dice que murió Él siendo el justo, murió por nosotros los injustos. Primera de Juan dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, primera de Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado potestad, poder, autoridad para ser hechos hijos de Dios. Oh, esto es una bendición muy especial. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Y el mensaje que que estamos viendo, que es el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos. El mensaje de Jesús, arrepentidos. El mensaje de los apóstoles, arrepentidos. ¿Y qué es eso? Sencillamente, arrepentimiento es cambiar mi vida, cambiar mi actitud, entender que yo soy lo que soy y decirle al Señor, aquí estoy. Reconozco, Señor, que mi vida sin ti no es nada. El que no conoció pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado, según dice 2 Corintios, ¿cierto? Entonces, lo que tienes que hacer sencillamente y lo que tendríamos que hacer en esta hora es reconocerlo. Aún los que hemos sido salvos hoy, este es el mejor momento de reconocimiento y de recordar toda la obra que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario y entender. Y por eso hoy nosotros tenemos la vida que tenemos, disfrutamos la vida que tenemos. La Biblia dice que tiene al Hijo tiene la vida, el que no lo tiene no tiene la vida. Pero el apóstol Juan tan lindo dice estas cosas: os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que hoy esto tiene que regocijarnos y esto tiene que darnos vida y nosotros tenemos que sentir esa vida de Dios que nos la ha dado, ¿cierto? Entonces recuerda, el hombre es justificado por la fe y no necesita hacer nada, y por eso dice sin las obras de la ley. Yo quiero hacer una invitación en esta noche. Sé que muchos hermanos están ahí, de pronto algunos han dado pasos al costado,
en este momento han estado como yo sí quiero, yo no quiero. Y también hay personas que me escuchan, son familia de mis amados hermanos, que se sientan o que escuchan desde el comedor, alguna alcoba y el hermano está ahí escuchándonos en el computador, en el celular o en el televisor. ¿Por qué no le abres el corazón a Dios en esta hora? ¿Por qué no le dices, me rindo? ¿Por qué no le dices en este instante, no puedo más? Y si has estado separado de la gracia de Dios, oh, qué buen momento es este para que le digas, Dios mío, no más. Yo dejo que tú hagas tu obra en mi corazón. Padre, gracias por permitirnos meditar acerca de nuestra condición frente a tu santidad. Una santidad que no nos aleja de ti. Una santidad que no es egoísta. Una santidad que no te muestra a ti tan lejos de nosotros, sino que una santidad de amor. De ese amor ágape. De ese amor tuyo. De ese amor que tiene un objetivo con nosotros los hombres. Y de ese amor inteligente tuyo que nos lleva al reconocimiento de lo que somos y a la necesidad de ti. Ahí a través de estos medios, Señor, hay vidas. Yo te ruego en esta hora que derrame, Señor, ahí en cada lugar, en cada casa, en cada lugar donde está quien escucha este mensaje. Transforma su vida y corazón. Levántale, Señor, de su condición. Permite que pueda caer todo yugo, caer todo peso, caer toda carga y que pueda recibir de tu gracia y de salvación. Y a mis hermanos, Señor, algunos que han estado alejados de ti, derrama de tu misericordia en ellos. Derrama de tu amor en ellos. Permite que puedan sentir ese amor también, oh Dios, que no le rechazan, sino que en estos momentos antes abre sus puertas porque han estado alejados de ti. Y a quienes han estado, Señor, caminando contigo, entendiendo que es tu gracia, que lo que hacemos no sirve para nada. Ayúdanos a entender, Señor, esa gracia, poderla seguir percibiendo y recibiendo. Y no solamente eso, sino compartirla, Señor, a un mundo que hoy te necesita. Ay, hermanos, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. No hay nada más agradable que tener al Señor. Estudiar esto es tan precioso, ¿cierto? Mañana habrá algo para nosotros también de parte de Él. No sabemos qué, pero sí, en las mañanas estaremos con Juan. Estamos contentos con el libro de Juan. Tengo sorpresa para ustedes con el libro de Juan. Así es que si mañana escuchan Juan, les tengo un regalo a todo el que quiera. Hay una pequeña condición. Es 10 de la mañana, no, es 11 de la mañana. Estamos conectados para estudiar Juan. Y por la noche algo tiene el Señor para nosotros. Ya terminamos este pequeño tema. Pero la Biblia es tan inmensa que podemos predicarla toda la vida y no alcanzaremos a entender el amor de Dios. Dios les bendiga a todos.